El siseo de la mantequilla clarificada al tocar la sartén al rojo vivo era la primera nota de una sinfonía caótica y precisa. En la cocina de l'Étoile Dorée, en el corazón del Upper East Side de Manhattan, el aire vibraba con una mezcla de calor abrasador, el tintineo metálico de utensilios, órdenes ladradas en franglais y el aroma embriagador de un centenar de ingredientes luchando por la supremacía. ¿Podría un alma encontrar su voz en medio de tal estruendo, o estaba destinada a ser ahogada por él? Leo Moreu, con sus 24 años y una piel oscura que absorbía la luz fluorescente sin reflejarla, se movía como una sombra eficiente entre los fogones. Sus manos, delgadas pero de nudillos fuertes, fileteaban un lenguado con la precisión de un cirujano, cada corte limpio, cada movimiento económico. Era un comis, el peldaño más bajo en la brigada, pero su mise en place era una obra de arte en miniatura. Las chalotas picadas en brunoise perfecta, las hierbas frescas formando un montículo verde esmeralda, los pequeños recipientes de acero inoxidable alineados como soldados. Un pequeño lunar cerca de su ojo izquierdo parecía un punto final a la concentración grabada en su rostro. Moreu, la voz suntuosa de Ethan Vance, chef de party, cortó el aire. Ethan, con su cabello rubio impecable y ojos azules que evaluaban sin calidez, se acercó con la estudiada indolencia de quien se sabe superior. Su uniforme, más blanco, más caro, contrastaba con el de Leo, ligeramente desgastado pero inmaculado. «¿Ya terminaste con eso? El servicio de almuerzo empieza en 1 hora. No tenemos todo el día para tus meditaciones caribeñas». Una sonrisa que no alcanzó sus ojos acompañó la puya. El acento criollo haitiano de Leo, sutil pero perceptible cuando se veía forzado a hablar, era una fuente constante de diversión para Ethan. Leo asintió levemente, sin levantar la vista del pescado. «Casi listo, chef», murmuró, su voz apenas audible sobre el estruendo. «Asegúrate de que esté perfecto. Y luego, limpia la cámara frigorífica. Hay un derrame. Algo bastante desagradable», añadió Ethan, con un brillo de malicia. Sabía que la tarea era ingrata, un castigo velado por alguna ofensa imaginaria. Para Ethan, la mera presencia de Leo, su talento silencioso y su origen eran una afrenta. Leo solo apretó los labios y continuó su trabajo. La injusticia era un sabor amargo al que se estaba acostumbrando, aunque nunca dejaba de quemar. Sofía Ramírez, una interna de cocina de apenas 20 años, lo observaba todo desde su puesto en la sección de garde-manger. Sus ojos oscuros, inteligentes, no se perdían detalle. La forma en que Ethan trataba a Leo le revolvía el estómago, pero el miedo a arriesgar su codiciada pasantía en uno de los restaurantes más prestigiosos de Nueva York la mantenía en silencio. Ella también era hija de inmigrantes y sabía lo que costaba cada oportunidad. Más tarde, mientras Leo luchaba con un pesado cubo en la entrada de la cámara frigorífica, Sofía se acercó discretamente. «Leo», dijo en voz baja, «ten cuidado, el suelo está resbaladizo ahí dentro». Leo la miró, un atisbo de sorpresa en sus ojos habitualmente bajos. «Merci, Sofía», respondió, con una pequeña sonrisa que iluminó brevemente su semblante serio. Fue un instante de conexión en un océano de jerarquía y tensión. Unos días después, el murmullo habitual de la cocina se silenció abruptamente. El chef ejecutivo, Auguste Dubois, un hombre alto, enjuto, con la severidad de un general napoleónico y la mirada de un águila, reunió a la brigada. Su gorro de chef, el más alto de todos, parecía una corona. «Messieurs, mesdames», comenzó, su voz grave resonando en el repentino silencio. «Tenemos información fidedigna. En las próximas 2 semanas de incógnito nos visitará el Paladar de Hierro». Un escalofrío colectivo recorrió la cocina. El Paladar de Hierro era el crítico gastronómico más temido e influyente de la ciudad. Sus reseñas podían catapultar un restaurante a la estratosfera o hundirlo en el olvido. No hace falta decir que exijo perfección absoluta, más que nunca. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a cada miembro del equipo. Adicionalmente, para estimular la creatividad, abro un concurso interno. El creador del plato más innovador y exquisito, digno de nuestro nuevo menú de otoño y de impresionar a cualquier paladar, recibirá una promoción y el honor de que su plato sea la nueva estrella del l'Étoile Dorée. Ethan Vance sonrió con suficiencia, sus ojos azules brillando con ambición. Esta era su oportunidad. Leo, por su parte, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de pavor paralizante y muy en el fondo una chispa diminuta, casi invisible, de algo que se parecía a la esperanza. ¿Podría él, un simple comis haitiano, siquiera soñar con algo así?
La pregunta quedó flotando en el aire, cargado de expectativas y el aroma de la gloria futura. Las semanas siguientes se volvieron un infierno particular para Leo. Ethan, ahora abiertamente en campaña por el favor del chef Dubois y obsesionado con ganar el concurso, parecía haber intensificado su misión de hacerle la vida imposible. Veía en el talento silencioso de Leo no solo una molestia, sino una posible amenaza, o peor aún, un recurso sin explotar del que podría apropiarse. Los accidentes se multiplicaron. Ingredientes cruciales para las preparaciones de Leo desaparecían misteriosamente, sus salsas delicadas se cortaban. Por cambios inexplicables de temperatura en los fuegos que él no había tocado, sus mise en place eran saboteados con sal de más o especias incorrectas justo antes del servicio. Los accidentes se multiplicaron. Ingredientes cruciales para las preparaciones de Leo desaparecían misteriosamente. Sus salsas delicadas se cortaban por cambios inexplicables de temperatura en los fuegos que él no había tocado. Sus mise en place eran saboteados con Moreau, otra vez distraído. Ladraba Ethan con fingida preocupación, mientras el chef Dubois miraba con el ceño fruncido una salsa bearnesa arruinada. Esta falta de concentración es inaceptable. Quizás este nivel de cocina es demasiado para ti. Leo tragaba saliva, apretaba los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos y limpiaba el desastre, volviendo a empezar con una paciencia que rayaba en lo sobrehumano. Su corazón se encogía con cada sabotaje, con cada palabra despectiva. La idea de que su sueño neoyorquino se estaba convirtiendo en una pesadilla lo atormentaba por las noches. Pero la imagen de su abuela en Haití, enseñándole con manos amorosas los secretos de la cocina de su tierra, la forma en que le decía que la comida tiene memoria y cuenta historias, asegúrate de que la tuya sea honesta, lo impulsaba a seguir. En secreto, en los escasos minutos de sus descansos o quedándose después de que la cocina se vaciaba, Leo comenzó a trabajar en su propia creación. Con el poco dinero que ahorraba, compraba ingredientes en mercados del Bronx que le recordaban a su hogar: ajíes cachucha, plátanos machos maduros, especias que Ethan ni siquiera conocería. Su idea era una fusión audaz, la técnica francesa que estaba aprendiendo con tanto esfuerzo, aplicada a los sabores profundos y vibrantes de su niñez. Lo llamó Rara Avis Griot. Era una deconstrucción del tradicional griot haitiano, cerdo marinado y luego frito hasta quedar crujiente, pero utilizando una codorniz, confitada lentamente a la manera francesa hasta alcanzar una ternura sublime, luego frita, rápidamente para obtener una piel dorada. Era una deconstrucción del tradicional griot haitiano, cerdo marinado y luego frito hasta quedar crujiente, pero utilizando una codorniz, confitada lentamente a la manera francesa hasta alcanzar una ternura sublime, luego frita. La acompañaría con un pickles, el encurtido picante haitiano, pero elevado, las verduras cortadas en una brunoise tan fina que parecería un caviar vegetal, y una mousseline de plátano macho ahumado, suave y etérea. Cada componente era un recuerdo, una emoción. Sofía, con su mirada observadora, no tardó en notar la intensificación del acoso hacia Leo y los extraños contratiempos que sufrían sus preparaciones. Una tarde, vio claramente cómo Ethan, creyendo que nadie miraba, vertía una pizca de algo en una delicada bullabesa que Leo estaba a punto de presentar para la degustación del personal. Minutos después, Leo era reprendido severamente por el sous chef por el sabor extraño y metálico de la sopa. El conflicto interno de Sofía crecía día a día. Admiraba la resiliencia y la evidente pasión de Leo. El miedo a las represalias de Ethan, un hombre que sabía ser encantador con los superiores y cruel con los subordinados, la paralizaba. Pero la injusticia era una espina clavada en su conciencia. Comenzó a ayudar a Leo de formas pequeñas y discretas. Si veía a Ethan merodeando sospechosamente cerca de la estación de Leo, le dejaba caer una advertencia casual. Leo, creo que el chef Dubois quiere probar tu consomé en 5 minutos, obligando a Ethan a retirarse. O encontraba un ingrediente que Ethan había extraviado y se lo pasaba a Leo. Eran gestos minúsculos, pero para Leo significaban un mundo. Mientras tanto, Ethan luchaba con su propia creación para el concurso. Sus ideas eran pretenciosas, visualmente llamativas pero carentes de alma, técnicamente deficientes o con combinaciones de sabores que resultaban confusas. El chef Dubois, con su paladar infalible, había rechazado ya 2 de sus propuestas con comentarios lacónicos y demoledores. La presión aumentaba, y con ella la desesperación de Ethan.
Fue entonces cuando empezó a prestar verdadera atención a los movimientos furtivos de Leo, a los aromas inusuales que a veces emanaban de su rincón cuando creía estar solo. Una noche, quedándose tarde con la excusa de revisar inventario, Ethan vio a Leo trabajando con una concentración febril en algo que olía increíblemente complejo y exótico. Al día siguiente, mientras Leo estaba ocupado en la cámara frigorífica por orden suya, Ethan rebuscó discretamente en la modesta mochila de Leo, encontrando un pequeño cuaderno de notas con bocetos de platos y anotaciones en una mezcla de francés y criollo. Fotografía rápidamente varias páginas con su móvil. Lo que vio allí, especialmente los detalles del rara vis griot, le pareció la solución a todos sus problemas. Demasiado rústico, demasiado étnico, pensó con desdén. Pero la base es interesante. Con unos cuantos refinamientos a mi estilo, podría ser una genialidad. Decidió robar la esencia del plato, simplificándolo, eliminando los elementos que consideraba demasiado exóticos y añadiendo algún toque francés superficial para hacerlo pasar por suyo. El punto de no retorno para Sofía llegó unos días después. Durante un servicio particularmente caótico, ella cometió un error menor al emplatar una ensalada, un error que apenas habría sido notado. Ethan, frustrado por sus propios fracasos con el concurso y buscando a alguien con quien desquitarse, la humilló delante de varios cocineros. «Ramírez, eres estúpida o simplemente incompetente. Esta es l'Étoile Dorée, no la fonda de tu barrio. Un error así y estás fuera, ¿entiendes?» Su voz era un látigo, sus ojos fríos y despectivos la hicieron encogerse. En ese instante, Sofía vio reflejada en la crueldad de Ethan hacia ella la misma malevolencia que dirigía constantemente hacia Leo. Sintió una oleada de ira y vergüenza, pero también una extraña claridad. No podía seguir siendo una espectadora pasiva. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una determinación férrea. Leo, ajeno al robo de su idea, se concentraba en perfeccionar cada detalle de su rara vis griot. Sentía que era más que un plato. Era su historia, su herencia, su voz. Confiaba, quizás ingenuamente, en que la verdad del sabor, la honestidad de su creación, hablaría por sí misma si alguna vez tenía la oportunidad de ser escuchada. Ethan, por su parte, ensayaba la presentación de su plato, puliendo una narrativa inventada sobre una supuesta inspiración durante un viaje a la Provenza, memorizando los pasos de una receta que no comprendía en su totalidad. Se ajustaba constantemente los puños de su chaqueta de chef, un tic nervioso que se acentuaba cuando mentía o se sentía bajo presión. La atmósfera en l'Étoile Dorée era eléctrica el día designado para la presentación final de los platos del concurso. Se rumoreaba con insistencia que el paladar de hierro ya había estado en el restaurante, o que incluso podría estar presente ese mismo día, observando desde alguna mesa discreta en el comedor. La brigada entera se movía con una tensión casi palpable. El chef Auguste Dubois, flanqueado por sus dos sous-chefs, presidía una larga mesa de acero inoxidable en una esquina tranquila de la cocina, convertida temporalmente en un tribunal gastronómico. Ethan Vance fue uno de los primeros en presentar. Caminó con una confianza ensayada, llevando su plato cubierto por una campana de plata. «Chef Dubois, messieurs», comenzó con voz impostada. «Hoy les presento le pigeonneau provençal à ma façon». Una creación inspirada en los sabores rústicos de la campiña francesa, pero elevada con técnicas modernas. Un pichón confitado con una reducción de vino tinto y hierbas de Provenza, acompañado de una delicada espuma de patata. Destapó el plato. Visualmente era atractivo, aunque para un ojo experto, algo genérico. La codorniz de Leo había sido sustituida por un pichón más convencional, el picliz eliminado y la muselín de plátano reemplazada por una espuma de patata. El chef Dubois observó el plato con atención, luego tomó un pequeño bocado con una expresión indescifrable. Masticó lentamente, sus ojos fijos en un punto distante. Hubo un silencio tenso. Leo, que observaba desde un rincón junto a Sofía, sintió que el corazón le daba un vuelco. El plato de Ethan era una burda simplificación, una sombra desalmada de su rara vis griot, pero la estructura básica, la idea del ave confitada y frita, era inconfundiblemente suya. Una oleada de náusea y rabia lo invadió. Antes de que Dubois pudiera emitir su veredicto, Leo dio un paso al frente, su cuerpo temblando ligeramente, pero sus ojos brillando con una nueva y desesperada determinación. «Chef, avec votre permission». Su voz, aunque baja, cortó el silencio.
Ethan se giró bruscamente, una expresión de furia mal disimulada en su rostro. «Moreau, ¿qué demonios crees que haces? No es el momento para tus interrupciones. Estamos en medio de algo importante». Pero el chef Dubois levantó una mano, silenciando a Ethan. Había visto la intensidad en los ojos de Leo, una pasión cruda que raramente se manifestaba en el joven haitiano. «Parlé, Moreau. Hable». Leo tragó saliva, reuniendo cada ápice de coraje que poseía. «Chef», comenzó, su voz ganando firmeza a cada palabra, «con todo respeto, este plato que el chef Vance presenta, aunque él lo llame pigeonneau provenzal, lleva el alma de mi tierra, Haití. Y mi alma no se puede plagiar tan fácilmente. Hay un secreto en la marinada, un susurro de mi abuela, que él no pudo escuchar». Miró directamente a Ethan, quien palidecía visiblemente. «Mi plato se llama Rara Avis Griot». Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno desgastado, el mismo que Ethan había fotografiado. Lo abrió en una página con bocetos detallados y notas escritas en una caligrafía apretada. «Aquí están mis notas, chef, fechadas hace semanas. La técnica del confitado francés aplicada a una codorniz, no a un pichón. El piclis, mi caviar vegetal haitiano. La mousseline de plátano macho ahumado. Él ha omitido el corazón de mi plato, chef. El verdadero secreto está en la doble marinada cítrica con ají, cachucha y especias de mi tierra, y en un toque de ron añejo Barbancourt que mi abuela usaba, algo que no se puede replicar sin conocer la historia detrás, sin sentirlo». Un murmullo recorrió a los cocineros presentes. Ethan farfulló: «Esto es absurdo. Una invención de un cómic celoso. Mis notas son... Chef». La voz clara de Sofía Ramírez interrumpió la protesta de Ethan. Dio un paso al frente, temblando visiblemente, pero con la barbilla alta. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Yo vi al chef Vance fotografiando las notas de Leo hace unos días, cerca de su taquilla. Y yo probé una de las primeras versiones del plato de Leo hace más de una semana, cuando él estaba experimentando. Era inolvidable. Tenía ese toque que él describe, ese sabor profundo y vibrante que no está en el plato del chef Vance. Recuerdo que me habló del ron de su abuela. Para dar más peso a sus palabras, añadió: «Incluso recuperé una de las hojas de notas de Leo que el chef Vance arrojó a la papelera después de copiarla. Estaba arrugada, pero se lee claramente la receta original». Sacó un papel doblado de su bolsillo. La fachada de Ethan Vance se desmoronó por completo. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco ceniciento del pánico. Comenzó a tartamudear excusas incoherentes, su arrogancia evaporándose como vapor de una olla hirviendo. El tic en sus puños se volvió frenético. El chef Auguste Dubois lo miró con una frialdad glacial que helaba la sangre. Luego su mirada se posó en Leo, y por primera vez Leo vio en ella algo más que severidad, un destello de interés genuino, quizás incluso de respeto. «Moreau», dijo con calma, «¿tiene usted aquí su Rara Avis Griot?» Leo asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sí, chef, lo preparé esta mañana, por si acaso». Señaló un pequeño recipiente cuidadosamente guardado. «Entonces, preséntelo». Con manos temblorosas pero firmes, Leo emplató su creación. El aroma que se desprendió era complejo, exótico y profundamente atractivo. La codorniz, con su piel dorada y crujiente, descansaba sobre la pálida mousseline de plátano, junto al vibrante caviar de piclis. Era un plato que contaba una historia, una obra de arte nacida de la necesidad y la pasión. El chef Dubois tomó un tenedor, cortó un trozo de la codorniz, lo combinó con un poco de la mousseline y el piclis. Lo llevó a su boca. El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Masticó lentamente, sus ojos cerrados por un instante. Luego los abrió, y una lenta sonrisa, una genuina sonrisa de apreciación y sorpresa, se dibujó en su rostro habitualmente severo. «Magnifique», susurró, casi para sí mismo. Luego, más alto, para que todos lo oyeran: «Moreau, esto es verdad, esto tiene alma». Miró a Ethan con absoluto desprecio. «Vance, recoja sus cosas. Está despedido. En mi cocina no hay lugar para ladrones, mentirosos ni para cobardes. Solo para artistas honestos. ¡Fuera!». Ethan, completamente derrotado y humillado, no dijo una palabra. Dejó caer la cabeza y salió de la cocina bajo la mirada atónita y condenatoria de sus ahora excolegas. Su carrera en el competitivo mundo culinario de Nueva York había sufrido un golpe del que difícilmente se recuperaría. Un aplauso espontáneo comenzó, primero tímido, luego creciendo en intensidad, llenando la cocina. Era para Leo. El joven haitiano se quedó inmóvil, abrumado, mientras lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por sus mejillas.
No eran de tristeza, sino de una liberación indescriptible. El chef Dubois se acercó a él. «Moreau», dijo, y esta vez su voz tenía un tono cálido. «Su rara avis griot no solo ganará el concurso, sino que será el nuevo plato estrella de l'Étoile Dorée. Y usted, joven, ya no es un comis. A partir de mañana será mi nuevo chef de partie. Tendrá la oportunidad de desarrollar más platos como este. Nueva York necesita escuchar más historias como la suya». Luego se volvió hacia Sofía, quien también lloraba en silencio, una mezcla de alivio y orgullo. «Mademoiselle Ramírez», dijo Dubois con una rara sonrisa, «se necesita un gran valor para defender la verdad en este negocio. Tiene un futuro brillante. Su pasantía queda confirmada y consideraremos una posición permanente para usted cuando termine». Días después, la cocina de l'Étoile Dorée bullía con su energía habitual, pero algo había cambiado. Había un nuevo respeto en el aire, una sensación de justicia. Leo, ahora con la chaqueta de chef de partie, supervisaba su sección con una confianza tranquila que nunca antes había mostrado. Su acento seguía allí, pero ahora nadie se atrevía a hacer comentarios. Su talento hablaba por él. Se acercó a Sofía, que estaba perfeccionando una técnica de corte. «Así no, Sofía», dijo con amabilidad, tomando el cuchillo y mostrándole el ángulo correcto. «Deja que el cuchillo haga el trabajo». Intercambiaron una sonrisa de complicidad. El lazo forjado en la adversidad ahora era una amistad sólida. Esa noche, después del servicio, Leo se quedó un momento mirando por la ventana de la cocina las luces parpadeantes de Manhattan. El camino había sido duro, lleno de amargura y humillación, pero había encontrado su voz, su lugar. Su abuela habría estado orgullosa.